Bienvenidos a su programa preferido, Voces que dejan huella. Desde luego, estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Asociación de Abogados del municipio de Toluca, asociación civil, con domicilio en social, en las calles de 18 de marzo 110 de esta ciudad capital de Toluca, México, con número telefónico 72 24 61 78 63. En esta ocasión estamos invitando a un joven abogado que tiene un perfil muy destacado en lo que se refiere al ejercicio de la postulancia. Bienvenido, licenciado Víctor Fuentes Reyes. Él es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y me pidió que no hiciéramos públicos algunos otros estudios que tiene, porque a él no le interesan los títulos, sino el conocimiento que asimile el abogado y la experiencia y la práctica que se adquiere estando en el foro jurídico como litigante, que está uno en los juzgados, que está uno en los tribunales locales, federales. Él maneja varias áreas del derecho y hoy vamos a tocar un tema, pues es un tema muy controvertido, es un tema que ya tiene años que pues se está mencionando y que la gente nos pidió a través de el canal que tenemos, Voces que dejan huella, que tocáramos este tema, que es el ICEMIN. Licenciado, queremos que nos diga usted qué es el ICEMIN y pues todo lo referente a la inquietud que hay con las personas que están afiliadas a este instituto. Ok, respondiendo a la pregunta que usted me hace, maestro, ¿qué es el ICEMIN? El ICEMIN es el resultado de una lucha histórica que tuvieron los servidores públicos en materia de pensiones. ¿Por qué? Porque anteriormente existía la Dirección de Pensiones, que fue Santiago Velasco el primer director. Sin embargo, esta pertenecía directamente al Ejecutivo. Tras mucha lucha que se hizo de los servidores públicos, no solo del Estado, sino de los municipios y de los demás entes públicos, se creó el ICEMIN como un órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Qué significa esto en términos lisos y llanos para el auditorio que no es abogado? Es una persona jurídica nueva. ¿Qué quiere decir? Que después de esta lucha histórica, a los servidores públicos se les dio un instituto. ¿Para qué? Un instituto para que les den pensiones, que es una parte primordial, para que les den salud, para que les den vivienda, para que les den créditos y para que les den recreación. A veces nada más pensamos que el ICEMIN es pensiones y hospitales, cuando realmente tiene diversas vertientes. ¿Qué es lo que ha pasado con ciertos gobernadores que estuvieron en turno? Pues menoscabaron al ICEMIN y las funciones que si bien legal y constitucionalmente están dadas, pues ya las vemos limitadas materialmente. Un ejemplo que todos sabemos es, independientemente de lo de las pensiones ICEMIN, Ixtamil, que es parte de recreación. Antes también daban, bueno, dan todavía bailes, les enseñan a pensionados y adultos mayores cómo usar la tecnología. Existe también una casa del adulto mayor en los cuales les ayudan y les pueden dar alimento y algunas otras guías. Y además de todo eso, también les da la oportunidad de sacar créditos con una tasa de interés igual o menor a la bancaria, ¿no? Eso es una circunstancia que actualmente todavía se da, ya es más limitante, pero son circunstancias que legalmente se establecen. ¿Qué es lo que ha estado pasando lamentablemente y su auditorio lo puede ver?
que ISEMIN trae una crisis económica y administrativa desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Cuando se aprueba la ley de seguridad social del Estado de México Municipios, en el 2002 que la realiza Arturo Montiel, ¿qué es lo que hace? Se le olvida la circunstancia de que es un órgano descentralizado, es decir, tiene su propio consejo directivo, en el cual están representados todos los sectores. ¿A qué me refiero a todos los sectores? Hay representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los ayuntamientos, de los poderes y de los pensionados. Pero ¿qué pasa con esta famosa ley del 94 y su reglamento que expidió Enrique Peña Nieto? Hace una injerencia del Ejecutivo a un órgano descentralizado. ¿Qué significa eso? Que el Ejecutivo manda al ISEMIN, cosa que legal ni constitucionalmente pasa, administrativamente sí pasa. ¿Qué quiere decir? Que es como lo que vemos de que el de finanzas, anteriormente, ahora Oficialía Mayor, es quien de facto pone al director general de ISEMIN, que en vez de administrar conforme a los intereses del instituto, lo hacen conforme a los intereses del poder en turno. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es el resultado? Lo que vemos por experiencia todo. Falta de medicamentos, falta de estudios, sea de rayos X o químicas, licitaciones amañadas, falta de pago de pensiones, falta de entrega de dictámenes, entre otras cosas, que todo resulta a un desfalco y dar el dinero a ciertas personas o a ciertas empresas. ¿Desde cuándo ha pasado esto? No solo es ahorita en el Estado, o sea, con el gobierno actual, también ha pasado desde el PRIismo. ¿Por qué es importante esta circunstancia? Porque se los comento, todos tenemos o nuestros papás, o nuestros amigos, o gente que nosotros conocemos son pensionados o son derechohabientes de ISEMIN. Por ejemplo, mi papá es jubilado de ISEMIN desde hace mucho tiempo, pero mi mamá es servidora pública de ISEMIN. Y yo como persona nací en el ISEMIN, en las instalaciones, y durante toda mi infancia y mi desarrollo he tenido el privilegio de tener el servicio médico. Entonces, el ISEMIN es una parte fundamental de la vida pública del Estado de México y de sus habitantes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, muchos del grueso de la población es servidora pública, o sea, municipal, estatal, en alguno de los poderes, etcétera, y todos han ido mínimo por una situación de enfermedad, sea leve o sea una situación importante. Han nacido muchos niños gracias a ISEMIN, hay muchas personas que se han curado gracias a ISEMIN, y no solo eso, hay personas que todavía comen de ISEMIN. ¿A qué me refiero? El pago de pensiones. Efectivamente. Bueno, esta institución tan noble, yo me acuerdo que en mis tiempos, pues la gente le gustaba estar afiliado al ISEMIN y hablaban muy bien. Y pues iban, recibían sus medicamentos, se hacían operaciones, pues nacía casi todos los niños de los servidores públicos, y de repente vemos que con los años se ha ido desgastando esta institución, y ahora veo que hay marchas, descontento, cambian directores, no le hallan cómo resolver el problema. Usted menciona que pues el problema del ISEMIN puede ser muy fuertemente la carencia de recursos económicos. Y pues faltando los recursos económicos, pues no va a haber medicamentos, no va a haber pago a los médicos, a las enfermeras, personal administrativo, y más, y como refiere que se está ventilando que están distrayendo los recursos del ISEMIN, y pues se pudiera inferir que para la solución de este problema del ISEMIN y vuelva a trabajar con la eficiencia de hace muchos años, pues se necesita una inyección económica de fuerte capital,
¿Y cree usted que sería la solución o cuál es el problema real? El problema real, y se va a escuchar como discurso ya viejo, es la corrupción. Y no solo hablo de la corrupción en el sentido de robar, sino en la corrupción en el sentido de la eficiencia y la eficacia del recurso público. Le pongo un ejemplo. En el 2017, la comisión del OSFEM, de la Cámara de Diputados del Estado de México, supieron los diputados de esa comisión y por ende el pleno de esa legislatura el desfalco que había en el ICEMIN. Desde el 2017 el OSFEM tiene los documentos y tiene todos los procedimientos administrativos resarcitorios y las investigaciones de saber que hubo un desfalco monetario de ICEMIN. A la fecha, no solo los diputados que tuvieron conocimiento y que tienen el deber conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales de denunciar cualquier hecho delictuoso, sino de todo también el OSFEM y también la Contraloría del ICEMIN, ahora sea la autoridad investigadora, la resolutora, el mismo Tribunal de Justicia Administrativa, no ha habido una sola denuncia y no ha habido una persona que esté ni vinculada a proceso ni condenada por el mal uso de los recursos. Más allá de que ya existen, y lo puede revisar tu auditorio, en la cuenta pública del estudio del 2017, que se ve el desfalco de ICEMIN. Es decir, ya hay pruebas necesarias para decir el dinero no se ejerció y sabrá Dios dónde está. ¿Qué es lo que está pasando lamentablemente y cuál es el problema? Es que ICEMIN, si bien es cierto, está teniendo inyecciones desde hace mucho tiempo por parte del Ejecutivo, porque todo mexiquense lo sabe que el ICEMIN era la caja chica del gobierno del Estado para ciertas campañas o cuando se necesitaba, es decir, más la cuestión de las pensiones. Lo cierto es que el dinero no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Por una mala proyección financiera y una mala aplicabilidad del recurso. Si, por ejemplo, un vaso de agua me cuesta realmente por licitaciones o por las licitaciones se lo quieren ver por adjudicación directa, depende cómo lo queramos manejar, 5 pesos, siempre hay sobreprecios. Es lo que está pasando, que esos sobreprecios al final es una carga financiera para el ICEMIN y por ende para el Estado. Y el Estado no solo del Poder Ejecutivo, sino el Estado como entidad federativa. Entonces, ¿qué se tiene que hacer a mi punto de vista? Una reestructuración financiera y administrativa y por lo tanto legal del ICEMIN. ¿Qué es el paso que sigue? Y tal vez van a decir muchos de sus televidentes maestros, ¿por qué nosotros tenemos que pagar algo que nosotros no rompimos? ¿A qué me refiero, no? Una parte sería aumentar cuotas, modificaciones de porcentajes, las pensiones, lógicamente, como hay dos tipos de pensiones ahorita, el sistema solidario de reparto y capitalización individual, que son cargas, formas de pensionarse diferentes. Sin embargo, yo quiero creer que si queremos tener un instituto mínimo a mediano plazo, que sean unos entre 20 y 30 años, tenemos que todos los mexiquenses, sean servidores públicos en activos o jubilados, entender que tenemos que salvarlo a pesar de que nosotros no tenemos la culpa de la situación financiera de ICEMIN. Porque la culpa, lo repito sin importar el partido político, la tienen los políticos y los servidores públicos que hicieron una mala gestión o lo hicieron también, pero para sus intereses, ¿no? ¿Por qué digo esta circunstancia? Porque no solo en la cuestión en México, sino en la cuestión internacional, la pirámide poblacional se está invirtiendo. ¿Qué quiere decir? Que hay más personas pensionadas que personas activas, es decir, los activos o los jóvenes o las personas que están entrando con sus aportaciones más allá de lo del gobierno, están solventando las pensiones de los adultos que aquí están. ¿Que debe ser así? En cierto punto sí, pero ¿cuál es el problema? Que va a llegar un punto que el dinero no va a alcanzar. ¿Qué va a pasar? Y ha pasado en algunos estados, han desaparecido su ICEMIN, ¿no? Tienen otros nombres
y han hecho fideicomisos, han tratado de hacer las cosas. Entonces, como por el mismo amor que le tengo al instituto, no solo por las cuestiones personales, sino también porque yo he litigado o litigo mucho en contra del instituto por malas cuantificaciones que hacen, tenemos que poner de la parte necesaria para poder seguir a que el instituto funcione. ¿Qué también tenemos que hacer? Y eso es una circunstancia que yo se los digo a su auditorio, es que debemos ser propositivos. ¿A qué se refiere con ser propositivos? Que todas las reformas que han venido de la ley y del reglamento, de todo lo que tenga que ver con INSEMIN, las ha propuesto el Ejecutivo. Nunca ha venido desde la ciudadanía propuestas que digan, ¿sabes qué? Quiero esto. Regularmente nada más piden que se haga una auditoría y que esa auditoría sea una auditoría financiera para saber dónde está el dinero. El dinero ya saben dónde está, como se los comento, desde el 2017, el órgano constitucional competente del Estado de México, que es el OSDEM, ya sabe dónde está el dinero. El problema no es saber dónde está el dinero, sino cómo recuperamos el dinero. Pongamos el ejemplo más cercano, lo de la universidad, que si ya bien pagó la deuda, tenía una deuda de 8,000 millones de pesos. ¿Qué significa 8,000 millones de pesos? Que alguien dentro de la universidad se robó las cuotas de aportaciones de los trabajadores y por ende un menoscabo al ICE. Pregúnteme si ahorita, además de los procedimientos administrativos de ejecución que tendrían que haber hecho el ICEMIN desde que le falta una cuota, sí hubo denuncias por el ICEMIN, por parte de un dinero que usted como servidor público, quiera o no, se lo descuenta. O sea, quincenalmente, religiosamente, le quitan salud y pensión, o sea, para las pensiones de ICEMIN. Es decir, todo trabajador del Estado de México le quitan su dinero. ¿Por qué no enteraron las cuotas? ¿Por qué no ha habido una denuncia formal en contra de quien sea? No pongo nombres para no violar presunciones de inocencia ni nada, pero lo dejo al arbitrio del público, ¿no? Muy interesante, licenciado Víctor Fuentes Reyes, lo que está usted exponiendo. Desde luego, la invitación que le hicimos es porque sabemos que es un perito, una persona muy avesada en estos temas, y quisiera yo, abusando de su presencia, preguntarle, porque la gente no sabe, la gente cumple con los requisitos, se jubila, y yo he estado viendo que luego para que les den su pensión pasan meses o hasta años, y usted, yo tengo conocimiento que ha resuelto estas situaciones y que en un periodo muy corto logra usted, mediante el recurso de amparo, que les paguen su quincena, porque ellos pues dependen de ella para vivir, para su familia. Me gustaría que nos platicara de este procedimiento que es muy efectivo y que ha solucionado el problema de la pensión a miles de personas. Claro, para a la gente que está en vías de pensionarse o que ya está pensionado y todavía no recibe ni su pago de pensión ni su dictamen, legalmente ICEMIN tiene para cuestiones de dictámenes hasta 30 días hábiles para darle el dictamen, ¿no? Es decir, la norma y el legislador ya le dijo a las autoridades competentes del ICEMIN, que es el Comité de Pensiones en caso del dictamen, tienes hasta 30 días para darle el dictamen a quien te lo solicite, ¿no? Porque ya robaron los requisitos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa primero es que hay muchas personas que se quieren jubilar, que eso no es justificación para que no respeten la norma, porque tienen que respetar una norma, que para eso existe la norma, para poner un límite a la actuación o a la omisión de las autoridades, en este caso ICEMIN. No lo hacen porque, primero, porque un dictamen más es un pensionado más, es decir, una carga financiera. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hay dos vías jurídicas para hacerlo. La vía de amparo, por una omisión de dar respuesta, más o menos el tiempo promedio, dependiendo del juzgado, es de 3 meses a 4 meses actuales, o juicio contencioso administrativo, que pues, por las cargas laborales y también por ciertas circunstancias del tribunal, puede tardar de 6 meses hasta 8 meses, incluso un año. En caso del pago, sin importar el tipo de pensión que sea, por jubilación, por edad y tiempo de servicios,
por fallecimiento de pensionado servidor público o por edad avanzada, la ley maneja el término que el pago procede al día siguiente que el servidor público cause baja en servicio. Es decir, el ICEMIN prácticamente una vez teniendo la baja y aceptado ya tiene que haberle pagado. Al día siguiente. Al día siguiente. ¿Qué pasa? Pues lógicamente pasa realmente entre año y medio a 2 años y medio, y conforme a la experiencia he tenido casos que hasta 4 años en caso de los servidores públicos de los municipios o de los entes que no pagaron las cuotas. CUSA en universidad, algunos municipios como que el ICEMIN los relega y tenemos que hacer las cosas. En este caso también se hace un juicio de amparo, gracias a su servidor, que yo fui de los, mejor dicho, el primero que inició con los juicios de amparo por omisión de pago. Se ha creado jurisprudencia en el cual hacen que se ordene inmediatamente el pago de la pensión a los servidores públicos jubilados por una cuestión de necesidad de alimentos, porque si yo me jubilo, pues ya no voy a trabajar, que es una situación cierta. Puedo jubilarme a la edad que sea, pero el proyecto de vida es que yo ya no quiero seguir laborando para poder disfrutar mi vida, que al final de cuentas para eso muchas veces la gente se pensiona. Entonces, ¿qué hacen y qué ha hecho el Poder Judicial Federal? Que ahí le tengo que agradecer al Poder Judicial, que ha sido sensible con los pensionados, es darle una orden inmediata al ICEMIN: págale su pensión. Este juicio más o menos depende del juzgado, nos tardamos una vez ingresada la demanda entre mes y medio a 3 meses para que esté el pago en su cuenta bancaria. ¿Qué es lo que pasa cuando no meten las personas el juicio y se espera normalmente? Se los explico grosso modo y en términos muy sencillos. Imaginemos que esto es una fila de las tortillas. La fila de las tortillas todos vamos formados conforme vamos dejando los documentos, pero el amparo lo que hace es que te saltes la fila porque allí hay una orden judicial. Por la cuestión técnica del amparo, las sentencias tienen que ser cumplidas y los incidentes de suspensiones tienen que ser cumplidos, o si no el ICEMIN o cualquier autoridad está en un delito de desacato, ¿no? Entonces, ¿qué hace ICEMIN? De fulanito que sigue formado normal y no me la echo de bronca a sutanito que ya tiene una orden, pues, de que me vaya al bote yo por no seguir la orden judicial, pues te doy una preferencia. Entonces, que hace que la fila de las tortillas se vaya más atrás, más atrás, más atrás y más atrás. ¿Qué va a pasar? Que pues algún día le pagarán al que no metió el amparo, que si bien es cierto, pueden decir, ¿por qué yo tengo que gastar un dinero para exigir un derecho? Estoy de acuerdo con ustedes, debería ser conforme la ley dice. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no les van a pagar. Por eso muchas marchas de personas que no le han pagado, y sí es triste porque a veces, mejor dicho, siempre ese dinero le sirve no solo para una cuestión de recreación de me voy de viaje, sino para poder alimentarse, pagar sus necesidades más básicas. ¿Y qué pasa con el instituto? Son impersonales y fríos con sus derechohabientes y pensionados, es decir, a mí no me interesa tus necesidades. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay una política pública de ICEMIN que es más en pensiones que se muera el pensionado. ¿Qué quiere decir eso? Por experiencia me ha pasado que luego llegan tardíos los juicios o la gente que me conoce y los pensionados o pensionistas fallecen durante el proceso. ¿Por qué? Y hay personas que nunca logran cobrar su pensión porque fallecen durante las cosas. Entonces, ¿qué dice ICEMIN? Una persona que fallece es una pensión menos. Y eso lo hacen agrede. Tal vez se escuche mal, pero es una política pública que se tiene. Y van a decir los técnicos, ¿cómo? ¿Una política pública? Sí, es una política porque si no tuviesen esa política sería contrario censo, pagarían en el tiempo que la ley los obliga. Es decir, no estamos pidiendo, o los pensionados no piden ni un favor, no están diciendo, ándale, échame la mano, están exigiendo la obligación legal y constitucional que tiene el ICEMIN para sus cosas. Es una situación muy lamentable que una persona fallezca al estar esperando que se cumpla su pensión, que es un derecho que adquirió, que no lo está regalando el ICEMIN, sino que es derivado del trabajo que desarrolló durante determinado tiempo.
¿Hay alguna posibilidad de que el ICEMIN desaparezca y se transforme en otra institución, licenciado? Sí, sí hay una posibilidad. Y esto se los digo a todas las personas con las que se acercan. Y me dicen, ¿no hay una posibilidad? Sí. ¿Por qué hay una posibilidad? Porque como es un órgano descentralizado creado por la ley, estamos al arbitrio de los políticos en turno. ¿A qué me refiero con eso? Si un día imaginemos que la legislatura, como ya ha pasado en cuestiones de ICEMIN y en otras circunstancias, por orden de algún grupo político, dicen se abroga la ley de ICEMIN completa, se desaparece el instituto, la van a desaparecer. Y es lo que yo les comento. Yo creo que todos nosotros en el auditorio y nosotros como abogados tenemos un caso muy cercano que es Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza del Centro el organismo fue extinguido por Calderón. Muchas personas la pelearon hasta la corte y la corte dijo, pues ya está muerto el niño, pues ya qué le hacemos. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar esto. Un día, no hablo de este gobierno, no estoy hablando de ahorita, estamos hablando de posibilidades, digan, hay que extinguirlo, ya me es una carga, o hago un fideicomiso, o creo un nuevo instituto y peleense. ¿Es posibilidad? Sí, es una posibilidad. Que técnicamente tendría sus circunstancias como órgano descentralizado para extinguirse, si es cierto, se tendría que hacer ciertos procedimientos, pero a veces la política y la voluntad política está encima del derecho y la Constitución. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Pues que estamos al arbitrio de los políticos. Por eso siempre a todas las personas, no solo derechohabientes, no solo abogados, sino a todas las personas que conozco, les digo, participen en la vida pública. ¿Por qué? Porque una vez participando en la vida pública no vamos a estar al arbitrio de las necesidades o de las exigencias del grupo en turno, sino de las necesidades activas que tenemos como ciudadanía. ¿Puede desaparecer? Yo creo que sí, que es una posibilidad, no, sí, tan remota no creo. Yo creo que por eso mi invitación a también cuidar del instituto y no solo lo digo como un discurso político, sino lo digo como una circunstancia real. Ya es una carga financiera el ICEMI para el presupuesto de egresos e ingresos del Estado. Sí, es mucho dinero. Sí, hay muchos pensionados. Sí, hay mucha situación de enfermos también. ¿Qué está pasando? Que al final el dinero es matemáticas, ¿no? No puedo, si me ingresan 10 pesos y gasto 30, pues lógicamente algún momento el dinero no sale de la nada, ¿no? Aunque le inyectes más dinero, la mala gestión pública, la corrupción y entre otras cosas hace que a mi punto de vista sí pues, pueda desaparecer a mediano plazo. Otra pregunta que le vamos a pedir al doctor, al licenciado Víctor Fuentes Reyes, con la experiencia y ser un perito en esta materia, algunas alternativas que viera usted para que o que no desaparezca el instituto o que se subsane esta situación paulatinamente y pues se logre mantener, porque pues es una tradición y pues nosotros no quisiéramos que desapareciera. Sí, yo veo las alternativas en varias circunstancias, unas preventivas y otras correctivas. ¿Cuáles las correctivas? Recuperar el dinero. Pongamos que USAEM lo que debe es una cantidad que yo creo que ninguno de nosotros vamos a ver en nuestra vida. ¿Qué ha pasado? Que cuando las cuotas de aportación y ese dinero que no se entera a ICEMIN, después de cierto tiempo se hace un crédito fiscal. Es decir, el ICEMIN tiene la facultad de ir a embargar a CUSAEM. A los municipios que le deben, porque luego pasa que el presidente municipal también en turno o sus achichincles se roban el dinero de las cosas. Entonces, ICEMIN lo primero que tendría que hacer, paralelamente a esto lo que vamos a hacer, le hablo, es hacer sus procedimientos administrativos de ejecución para recuperar el dinero que le deben. Porque es dinero que deben, es como si usted y yo nos debe una persona un pagaré por 1,000,000 de pesos, ¿por qué voy a vender mi carro antes de cobrar mi pagaré? Sí. Es lo mismo que está pasando con la legislatura, con el gobierno de Alfredo del Mazo Maza y la doctora Berta solicitaron a la legislatura la venta de ciertos
previos para poder solventar al ICEMIN. A mí me llamaron en la legislatura para explicarles cómo era el procedimiento y les dije lo mismo que les explico a tu auditorio. Si a mí me deben dinero, ¿por qué voy a vender mis bienes antes de cobrarle al que me debe? Entonces me dicen los diputados, pues sí, efectivamente, el ICEMIN tiene la potestad jurídica de poder cobrar ese dinero. A la fecha no lo han hecho. ¿Qué es lo que hacen? Va al pensionado o el servidor público a decir, ¿sabes qué? Quiero mi cuota, quiero mi servicio de salud o mi pensión. Dicen, es que no me has pagado. Oye, pero pues yo no te, o sea, yo no voy, saco el dinero de mi quincena y voy y te lo deposito en las cuentas de ICEMIN. ¿Qué es lo que pasa? A mí me lo quita mi patrón. Se hace, llámese gobierno de estado, llámese CUSAEM, llámese el municipio, llámese universidad. Porque a mí me estás quitando un derecho cuando tú sabes quién te debe dinero, porque no has hecho nada. Primero sería recuperar el dinero. Y a mi punto de vista, aunque se escuche así, meter al bote quien tenga el dinero. No solo quien hizo la malfunción dentro del ICEMIN, sino el servidor público que no enteró las cuotas de ICEMIN al mismo instituto. Y la segunda, y puede ser que no sea una política que ahorita tu auditorio diga que es muy apreciada, a mi punto de vista tienen que aumentar cuotas. Porque las cuotas de ICEMIN de los activos es del 4.625, de los pensionados del 6, aunque ya se declaró inconstitucional desde el 2014 por la Suprema Corte de Justicia esa cuota, es decir, deben ganar lo mismo. Pero entre salud de un servidor público, que es solo uno, nada más hablando, usted puede tener a su esposa y imaginemos que tenga 10 hijos. Usted está pagando todo ese servicio médico con una cuota quincenal de 4.625. No alcanza. Aunque lo escuchemos mal, pues no alcanza el dinero, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando de que estamos en crisis, ¿no? Yo creo que deberían aumentar una parte de cuotas y reestructurar las aportaciones. De pensiones yo creo que se tendría que quedar prácticamente igual, que exista la capitalización individual si es voluntad y ahorita lo que tienen que ser el sistema solidario de reparto. Ya han aumentado cuotas de salud y de aportaciones al instituto varias veces, el UBIEL lo hizo, el MASO quiso hacer hizo mejor dicho una reforma a la ley de ICEMIN en el 2018, la cual la abrogaron, nunca entró en vigencia. ¿Por qué? Porque los mismos pensionados hicieron que se abrogara. Eso es un triunfo de los pensionados. ¿Pero qué pasa? Pues que no hay dinero. Pero aquí lo que pasa es que, y lamentablemente yo comparto mucho de las cuestiones cuando les digo esto a los pensionados, es CILIC. Todos queremos defender al instituto, pero yo ¿cómo tengo la certeza de que una vez que me aumentes cuotas, que me bajes pensión, los políticos de siempre no se van a robar mi dinero? Y efectivamente ese es el problema. Me puedes quitar derechos, yo puedo decir, órale, todos nos ponemos la camiseta de ICEMIN y todos le vamos a aportar más dinero. ¿Y por qué? Porque todos amamos al ICEMIN y porque todos queremos las cosas. Y luego, ¿qué pasa si llega otro gobernador, otro director general de ICEMIN, otras personas y se roban el dinero que las partes? Y ese es el problema fundamental, que ICEMIN y ningún político de ICEMIN tienen la legitimidad de decir no somos corruptos, sino al revés, tienen la presunción de corrupción. Por eso, ninguna persona de lo que les digo lo haría sin el temor de decir, pues ya te dimos tales millones y ya el instituto debería estar mínimo en ceros, ¿no? No en números negativos, no en positivos, en ceros. ¿Y qué pasa si llega el próximo y dice, pues aquí hay un dinero, como ha pasado, me robo todo otra vez el dinero? ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que los órganos internos de control de ICEMIN, junto con las fiscalías, junto con el Tribunal de Justicia Administrativa en sus salas de responsabilidades, junto con el OSFE, han demostrado que la corrupción impera. Y cuando existe la corrupción, no tenemos la seguridad y certeza como ciudadanía que el dinero que nosotros nos van a quitar o vamos a dar para el rescate del instituto efectivamente se materialice. Yo creo que ese es uno de los problemas principales que existe en ICEMIN, es una paradoja, ¿no? Tú político me pides que yo dé dinero, pero tú político
yo como tengo la certeza que ese dinero que te estoy dando no va a terminar en tus mansiones, en tu casa o en tu vida las cosas. Y eso lo digo porque acaba de salir el Contralor de ICEMIN. A mi punto de vista, hizo una mala gestión. Pues sí, O sea, desgraciadamente vemos que el ICEMIN pues, es una bomba de tiempo, una bola de nieve que día a día crece y pues que el ICEMIN tiene la solución. Primeramente, en que erradiquen la corrupción total que hay. En segundo lugar, que procedan a embargar a las instituciones que deben dinero y solamente así se podría aumentar un poquito la cuota en lo que refiere el licenciado Víctor Fuentes Reyes, pero con la certeza de que ese dinero ya va a ser encausado a no hacer compras fraudulentas. Me vendes una aspirina que vale 5 centavos, te la compro a 15 centavos y otra vez vamos a caer en la debacle de que falta la economía necesaria para que esta institución tan importante pues cumpla con esa noble función que ha venido desarrollando durante muchos años. No, y también el problema, y se los digo a tu auditorio, es que por este gran problema, porque al final es un problema financiero y de corrupción, muchas personas se han visto en la necesidad de sacar o hipotecar o vender sus bienes para poder solventar una pensión que legalmente les corresponde. Digo, el ICEMIN podría estar en una responsabilidad patrimonial del Estado por esa omisión y tendrían que pagarle a los derechohabientes. Si, por ejemplo, yo saqué un crédito o hipotequé mi casa por la culpa de que no me pagan, los derechohabientes tienen la posibilidad no solo de hacer el amparo para que les paguen, sino de reclamarle a ICEMIN todas las consecuencias jurídicas y materiales y económicas que han vivido. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que yo por no tener dinero para pagar mis necesidades básicas de mi pensión, vendo mi carro, hipoteco, saco un crédito, porque también eso pasa, como son a muchos pensionados adultos mayores, existe Credifast o como lo quieran llamar, y son intereses muy altos. Entonces, cuando les llegan los retroactivos de pensión, ya lo deben. Ese tipo de créditos o de deudas se les pueden cobrar al ICEMIN por la responsabilidad de no hacer lo que la norma da. Digo, es muy técnico el procedimiento, pero al final de cuentas, yo sé que parte del auditorio que usted maneja, maestros, son abogados, ellos no tendrían problema en lo que me comunico, pero en la otra circunstancia que son personas normales, ustedes pueden reclamar. Digo, si es otro juicio, si es otra necesidad, pero al final de cuentas yo los entiendo como persona humana, como persona que tiene gente que quiero que es pensionada, activa, cobrar al ICEMIN la falta de las cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay sentencias, no lo hablo tanto en el ámbito federal, porque los juzgados federales son parte, pero hablo del contencioso administrativo. Tenemos sentencias que no pueden ser ejecutadas. ¿A qué me refiero con ejecutadas? A que el contencioso apapacha demasiado al ICEMIN, para no decir otra cosa. ¿A qué me refiero? Yo tengo una sentencia, gané todo está muy bonito en mi sentencia, pero se hace un papel. ¿Por qué? Porque el contencioso no respeta el procedimiento administrativo de ejecución para ICEMIN, y yo digo también para otras autoridades, y se la pasa dando prórrogas. ¿Qué quiere decir una prórroga? Te doy 3 días, te doy otro 3 días, te doy otro 3 días, te doy otro 3 días, y así puede pasar años. Y en vez de que el mismo tribunal, que tendría que hacerlo sus servidores públicos si quisieran que sus sentencias se respetaran, darle vista al Ministerio Público, porque es un delito no acatar una sentencia, y al órgano interno de control, y hacer válidas las multas que manejan. ¿Qué es lo que pasa? Que el Tribunal de Justicia, yo le digo con el respeto, Tribunal de Injusticia Administrativa, es un tribunal de papel que no hacen válidas sus sentencias. Imaginemos que usted es magistrado, maestro, y usted dice al ICEMIN, págame 2 pesos, pero el ICEMIN dice, con la palabra que voy a decir, me vale madre, ¿no? Entonces,
¿qué va a decir como magistrado? Espérame, yo soy la autoridad, yo soy el magistrado y mis determinaciones se tienen que cumplir. No te estoy preguntando, no te estoy dando las cosas, me cumples. ¿Qué es lo que pasa prácticamente en los juicios contenciosos administrativos? El magistrado, ándale, cumple, ándale, por favor, cumple, ahora sí ya cumple, si no te va a multar. Y así se la pasan años. Tenemos que ir a juicios de amparo para obligar a la autoridad, a las salas del Tribunal de Justicia Administrativa y al ICEMIN para que cumplan la sentencia que ya ganó el pensionado. Entonces llegamos a un absurdo, me voy a un tribunal para ganar algo, lo gano, y el mismo tribunal se hace tonto para cumplir sus propias determinaciones, la gente se desespera. Y más cuando afecta a su patrimonio familiar ya, claro, porque al no entrar dinero se ve precisado, como dice aquí el licenciado Víctor Fuentes Reyes, pues a hacer uso de cosas de su patrimonio para empeñarlas, para venderlas, esperanzado de que ya mañana me llega mi pensión, y pues allí pierde, por los dos lados está perdiendo. Exactamente, y aquí el que siempre está entre la espada y la pared, lamentablemente es el pensionado, el pensionista o el servidor público. También en la otra faceta de ICEMIN que podemos hablar es de la responsabilidad médica que hay, porque los médicos, aunque aún se les agradece el deber que tienen, no solo por el juramento hipocrático, sino de salvarnos las cosas, pues también se ven rebasados, ¿no? Sí. Imaginemos que el ICEMIN ya destinó 10 pesos para inyecciones y no hay inyecciones porque alguna persona inteligente de algún comité de licitaciones se lo olvidó o su compa no quedó y no hay inyección, y los médicos y las enfermeras tienen que hacer las cosas con lo que tienen para salvar la vida. ¿Y eso en qué se traduce a veces? Y eso es una situación humana en que ellos entren en una responsabilidad médica, ¿no? Pero todos, si nos damos cuenta, todo tu auditorio, volvemos al mismo punto: la corrupción. La corrupción hace que no tenga pensiones, hace que no tenga insumos, hace que no tenga créditos, hace que quieran vender el instituto y que le empeñen. Entonces, yo sé que la plática debería ser un poquito también más jurídica, pero al final de cuentas todo engloba el mismo caso. Está bien la plática porque no únicamente ven el programa juristas, aquí estamos haciendo un canal de interés social para todas las clases sociales, por eso se dice voces que dejan huella. Aquí el problema está en que, bueno, cada día el canal tiene más audiencia y pues esparce la noticia. Nosotros vamos a procurar que este programa, que esta charla, que esta plática, que viene siendo una denuncia pública, sí, nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para que llegue a la señora gobernadora, porque a lo mejor pues no está bien informada, y vea cuál es el problema toral del ICEMIN, que pues resumiéndolo, pues es la corrupción en todos sus niveles, en la compra, porque también gente que está desempeñando funciones en el ICEMIN y no hace su trabajo, pues es un fraude que estés cobrando por algo que no haces, ¿no? Efectivamente, no, y si por alguna circunstancia llega este programa a los oídos que tiene que llegar, más allá de una cuestión que, aunque soy abogado postulante y pues, muchos de mis juicios son en contra de ICEMIN, pues también yo me quedo a las órdenes de la gente de gobierno si quieren realmente salvar al instituto, porque ¿qué es lo que pasa? Y se va a escuchar soberbio, no tienen personas técnicas con idea de cómo salvar las cosas o no quieren, pero yo sí le digo a las personas que están ahí dentro, si son más allá del gobierno del Estado, porque pues el mismo ICEMIN no creo que quiera autosalvarse, ¿no? Yo como abogado quedo a las órdenes si quisiesen que les explicase cómo recuperar el dinero, cómo hacer las cosas para favor del instituto y por ende para favor de la población mexiquense, que es lo que importan en este tipo de programas. Exacto. Le vamos a pedir al licenciado Víctor Fuentes Reyes que nos proporcione su teléfono por dos cosas. Yo a él lo conozco y tiene una reputación, porque en el medio jurídico nos conocemos todos. Sabemos quién es honesto, quién no lo es, quién tiene capacidad, quién no la tiene, quién es perito y especialista en determinada materia.
y pues nos gustaría que la gente que quiere su pensión, pues que acudiera a él, y pues el ofrecimiento último que hace, que se pone a disposición de las autoridades, pues para darles varias opciones para que el ICEMI nuevamente esté en su esplendor y vuelva a funcionar en beneficio de la gente que trabajó muchos años y que requiere de este servicio. Licenciado, su teléfono, Claro. para que el auditorio lo tenga presente y acudan a usted, porque el programa Voces que Dejan Huella lo avalan como una persona decente, honrada y totalmente capacitada, hablando jurídicamente, porque a eso se ha dedicado usted. No anda dando cátedra, no anda trabajando en dependencias de gobierno, sino que se ha dedicado a resolver problemas de la gente en los juzgados. Claro. Y es allí donde se hace el abogado, donde se hace experiencia y donde se aprende de todas las ramas del derecho. Claro. Su teléfono, por favor. Quedo a sus órdenes en el número 72 23 50 39 92. Es el único número que tenemos para cualquier circunstancia que tengan de estos temas o diversos. Quedo a su disposición para tu auditorio y para cualquier circunstancia que ellos necesiten o tengan dudas, porque a veces la duda es más importante que ciertas cosas. Pues si no tiene otra cosa que agregar al tema que abrimos hoy con el nombre del ICEMIN, pues sí, lo invitamos en otras pláticas venideras con tópicos de comentarios diferentes, y pues usted dice si le agregamos algo o damos por terminado el programa. A mí la explicación se me hace bastante clara, bastante precisa, y pues con una situación de pleno conocimiento del tema, que eso es lo importante. Yo creo que no habría alguna circunstancia, salvo hacemos un segundo programa, maestro, si hay dudas en su auditorio, sí, pues ya las resolvemos. Quedo a sus órdenes de este programa que me invitó de usted y de todo su auditorio. Soy su servidor, el licenciado Víctor Fuentes Reyes. Estoy para servirle a usted y a todas las personas que lo necesiten. Pues damos por terminado el programa, agradeciendo la presencia del licenciado Víctor Fuentes Reyes, que es un jurisconsulto y un humanista a nivel estatal. Gracias. Y pues que está destacando fuertemente. Ya su nombre como conocedor del derecho, pues ya se escucha en diversas instituciones. Les agradezco mucho, le agradezco mucho la invitación a usted y a todas las personas que trabajan en su programa por esta invitación. Gracias por seguirnos en el programa de ustedes, Voces que Dejan Huella.